Bueno, amiguitos de YouTube, hoy lo que vamos a ver es la clase de inversiones permanentes. Según el cronograma, fíjense, nos corresponde esta clase. Esta clase lo que tiene en particular es que es un tema bastante denso, bastante complejo en sí. Vamos a ver que de hecho hoy tenemos destinado solamente teoría. Como ven, en el resto de las clases era teoría y un ejercicio, teoría y otro ejercicio, teoría y otro ejercicio, pero bueno, este es un tema bastante, no sé si difícil, porque me parece que tiene un alcance bastante práctico y es fácil de entenderlo, pero sí es un tema complejo. ¿Por qué digo complejo? Y porque es un tema largo. Por empezar, vamos a ver que, como les dije antes, hay muchas RT que tratan varios temas. Una RT puede tocar 5 temas, 10 temas, 15 temas, porque cada tema es, dentro de todo, acotado. Claramente lo que es inversiones permanentes, por la complejidad que lleva, por la evaluación que hay que tener y por la metodología que usa para evaluar este tipo de inversiones permanentes, ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de inversiones permanentes, conlleva una RT entera, que es la RT 21. Si ustedes agarran la RT 21, van a ver que habla pura y exclusivamente de lo que ahora vamos a llamar método BPP, Evaluación Permanente de Participación, o Evaluación de Participación Permanente. Ya vamos a ver de qué se trata. Como era un tema complejo, le armé una especie de PowerPoint, más que nada para tener los puntos más importantes. ¿Qué es lo que quiero recalcar? Nosotros ahora vamos a recorrer la RT21, es decir, lo que ustedes van a ver acá no es más ni menos que lo que ya tienen ustedes en sus manos cuando tienen la RT21. Obviamente, y a medida que van haciendo la gimnasia, la RT se deja leer en la medida que uno está acostumbrado al lenguaje que tiene, con lo cual, para darles una primera mano, vamos a, entre comillas, masticar la clase de hoy, que es la 21, y un poquito la 18, pero es clave, y esto se los recomiendo casi de manera mandatoria, les diría más que recomendación, es un deber, lean la 21 de manera completa. Arrancamos. Bueno, como ustedes vieron ya en la clase anterior que dio Nico, tenemos el rubro inversiones. El rubro inversiones, si lo llevamos a una cuestión más conceptual, ustedes saben que ya es una persona humana o una persona jurídica, puede destinar fondo a inversiones cuando obviamente tiene un excedente. Si gana y cobra 10 y gasta y paga 8, va a tener un excedente de 2. En la medida que ese excedente vaya creciendo, la empresa puede destinar fondos a algunos instrumentos que generan un rendimiento. Fíjense que el primer objetivo de toda inversión a principio, a priori, es obtener una renta, es tener un beneficio. Para tener la plata o el efectivo o los fondos parados, obviamente para ponerlo en algo que realmente genere algo, tiene que generar un interés, una renta, dije generar 1000 veces. O otro objetivo puede ser quizás no tener una ganancia superlativa, pero sí no perder poder adquisitivo. Es la pregunta que todos nos hacemos a nivel personal, es si yo tengo pesos y no lo pongo en nada, esos pesos con el poder, o mejor dicho, con el paso del tiempo pierden poder adquisitivo por efecto de la inflación o por efecto del paso del tiempo per se. Con lo cual, ¿qué debo hacer para o tener una rentabilidad y generar más dinero que el que puse inicialmente, o ponerlo en algo que aunque no genere más dinero en su moneda, no pierda poder adquisitivo, como puede ser en el caso de Argentina, compra de divisas, compra de dólares? Ustedes saben que comprar una divisa de por sí no genera una ganancia. Estás cambiando una moneda por otra. Obviamente en Argentina, como el peso se devalúa y como el peso se deprecia por efecto de la inflación, pareciera que los dólares ganan plata, ganan pesos, cuando en realidad 100 dólares son 100 dólares. A lo sumo se defenderá y tendrá más poder adquisitivo esos 100 dólares que los pesos originales que puse. Eso para tener una idea básicamente que es una inversión, es una cuestión, digamos, lógica y primitiva que uno puede pensar como conclusión, y después pasamos a la siguiente pregunta, que es, ok, ¿qué tipos de inversiones hay? Ustedes, esto lo voy a recorrer rápido porque ya vieron la introducción de tipo de inversiones.
Las transitorias, que es la que por ejemplo vieron con Nicolás la clase pasada, hay un montón de tipos de inversiones transitorias, pero bueno, vimos el ejemplo en la práctica de títulos públicos. Y después lo que nos compete hoy, que es la clase de BPP, tenemos inversiones permanentes, que es la que está acá. ¿Qué diferencia hay entre transitorias y permanentes? ¿O cuál es el criterio por el cual pasa de transitoria a permanente o de permanente a transitoria? Como dijimos, las transitorias, por lo general, mi objetivo es obtener una rentabilidad a corto plazo. Por lo general tenemos comprar a un precio y vender a otro precio. En el medio tengo una ganancia. O comprar un instrumento que devenga una renta, como puede ser, bueno, ahora no porque es todo un desastre, pero en un momento donde era un poco más normal todo, uno tenía LETES, LECAPs, un plazo fijo, un fondo común de inversión, un bono del tesoro, etc. Acá tenemos las opciones, lo que más se usa en Argentina, la herramienta más básica es plazo fijo, puedo comprar acciones que conlleva un riesgo más grande y es más volátil, un fondo común de inversión que es comprar una bolsa que está llena de cosas que va generando un mayor valor con el tiempo a medida que transcurre, los títulos públicos, que es financiar al Estado comprándole papeles. Yo te compro un papel, te doy la plata, este título público tiene que devengar una renta y pagármela cada tanto y al final me tenés que devolver la plata que puse originalmente. Y después tenemos obligaciones negociables, que es lo mismo que un título público, funciona igual, nada más que cambia a quién la emite. El título público lo emite un Estado, puede ser provincial, nacional, municipal, creo que en Argentina no se puede, pero en algunos estados sí. Y las obligaciones negociables las emiten las empresas. Bien, cambio rotundo en el criterio que vamos a aplicar para hablar de inversiones permanentes. Ya el objetivo, fíjense que no es, como dice acá, obtener una renta a corto plazo, sino que es tener un ingreso estable y duradero en el tiempo. Es decir, yo tengo esta nueva inversión, la incorporo a mi patrimonio con el objetivo de que me genere unos ingresos de manera permanente y no estar especulando, y esto no lo digo en el mal sentido, especular es una de las habilidades que tiene el ser humano, que es comprar algo y venderlo asumiendo que en el medio va a tener un mayor precio, o tomar una decisión anticipándome a algo para que en el futuro no me afecte o al contrario me beneficie. O sea, la palabra especular no está mal siempre y cuando tengamos cuidado con qué se especula. Si uno especula con la salud de alguien o con la seguridad de algo, bueno, ahí sí es preocupante, pero la especulación en términos empresariales y financieros no es una mala palabra, a pesar de lo que a veces nos quieren hacer creer. Cuando hablamos de una inversión permanente, fíjense, ya no es un bien que entre y sale rápidamente cuando le saca un rédito, sino que forma parte de esta estructura patrimonial que tiene la empresa. Es parte, es un pilar, es una pata más de la mesa que sostiene a la empresa. Porque fíjense, si yo la incorporo para que me genere un ingreso constante y duradero, obviamente lo voy a tener en cuenta en la estructura todo el tiempo de mi empresa. Es decir, si yo sé que tengo una inversión que no la toco, es decir, que es a largo plazo, que me genera flujos constantes y obviamente cuando yo genere mis proyecciones o tome decisiones, ese flujo lo voy a tener en cuenta como algo que me ingresa dentro de la estructura patrimonial. Y por eso decimos que son a largo plazo. Inversiones transitorias, esto ya lo vieron. Vieron también el tratamiento de valor técnico como contraposición al valor neto de realización. Ustedes saben que BNR va reconociendo en cada momento cuánto vale y eso va a generar un reporte positivo o no, dependiendo de la doctrina. Fíjense que arranca en 20 y se supone que al cierre la renta que genera o lo que me tiene que volver de capital es 100. Lo que acá hay en el medio es fluctuaciones típicas del mercado. Si saben cómo funciona el mercado de bonos, es bastante divertido ver cómo se mueve esto. Pero lo que siempre sabemos es que si empieza acá y termina acá, al cierre su vencimiento, siempre el precio termina acá. Salvo que entremos en un default, que es muy parecido en la Argentina, o muy posible que pase. Pero en el resto de los países normales, el bono al vencimiento paga el valor nominal que por lo general siempre está en 100. Pero no me quiero extender mucho en esto. Fíjense que el valor técnico te dice si en el tiempo lo vas a mantener, no te comas estas fluctuaciones, sino que anda reconociendo la renta que devenga y el valor que vas a reconocer al final.
Pasemos al tema que es nuestro, que es inversiones permanentes. Antes de empezar a explicar qué es valor patrimonial proporcional, tenemos que saber diferenciar que una inversión permanente va a depender primero de sus características propias del bien, pero también de la intencionalidad que yo tengo, es decir, qué objetivo o qué intención tengo con ese activo en particular. ¿Me lo pienso quedar 3 meses? ¿Me lo pienso quedar 2 meses? ¿Me lo pienso quedar 5 años? No lo sé. Cuando esa pregunta tiene su respuesta, podemos saber si es una inversión transitoria o una inversión permanente. Ustedes saben que cuando nosotros exponemos los activos en el estado de situación patrimonial junto con los pasivos, los dividimos o los clasificamos en corrientes y no corrientes. En el caso de los activos, decimos que son corrientes cuando tienen una duración mayor al año, o mejor dicho, son corrientes cuando al cierre tienen una duración menor a 12 meses o al año. Si mi intención es tener una acción dentro de 5 meses posterior al cierre, como ven es un activo corriente y lo tengo que exponer de tal manera. Todos aquellos bienes que pretendo, por eso digo pretendo. ¿Por qué digo pretendo? ¿Por qué digo pretendo y no sé? Porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos 12 meses. Pero sí puedo decir qué es lo que pretendo hacer si todo sale como yo planteo que puede llegar a ser. Entonces, si pretendo quedarme con esos bienes más de 12 meses posterior al cierre del balance, merece la clasificación de activo no corriente. Cuando hablamos de valor patrimonial proporcional, estamos hablando de una inversión que es bastante particular. ¿Por qué? Porque una inversión permanente puede ser un alquiler. Compro un inmueble como empresa, ese inmueble no lo necesito para operar, es un inmueble excedente y lo pongo a alquilar. Cuando la persona jurídica o humana me lo alquila a mí, ese inmueble para mí pasa a ser una inversión y los alquileres que voy a cobrar van a ser la renta que recibo por tener esa inversión. Si mi alquiler es de 5 años o 3 años como se destila en el rubro comercial, el primer año de alquileres a recibir se podrá reconocer como corriente y los próximos 2 años, como trascienden el ejercicio siguiente, se pueden poner como no corriente. Entonces hay un montón de inversiones que por el hecho de la duración te dicen si son corrientes o no corrientes, o inversiones que incluso pueden tener una partecita corriente y una partecita no corriente. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, ¿se acuerdan cuando vimos, y por eso vuelvo a este caso? Imagínense, vamos acá. Imagínense que yo decido comprar acciones. Comprar acciones, si lo hablamos en términos de el mercado bursátil, cuando uno compra una acción, supongamos del grupo Galicia, que así se llama, la acción, uno al comprar esa acción tiene un activo. Ese activo es un papelito que representa el patrimonio neto de la otra empresa. Para la otra empresa nosotros somos accionistas, para nosotros la acción de la empresa es un activo o una inversión. ¿Qué sucede? Por lo general, cuando uno compra una acción en bolsa o una acción que cotiza, uno lo hace para obtener un rédito en el corto plazo, ya sea por mayor valor de la acción o porque paga dividendos. Fíjense, no solamente todo pasa por si vale más o no la acción en un momento, sino porque justamente como ustedes compraron una acción del Grupo Galicia, cuando la empresa distribuya dividendos, ustedes al tener ese papelito se convierten rápidamente en accionistas y por ende merecen o tienen el derecho de exigir que le den su parte del dividendo. Eso es cuando uno tiene porciones pequeñas o cuando su interés no es meterse de lleno en la empresa. Yo no quiero ser un accionista de Grupo Galicia para entrar a la oficina, controlar a los empleados, tomar decisiones empresariales, definir las políticas comerciales, financieras o de atención al cliente. No, yo quiero comprar la acción porque me parece que la empresa puede andar bien, porque tiene buenas ventas, buena caja,
buena cartera de clientes, tiene proyección de crecimiento y sé que en el corto plazo va a valer más la acción y por eso la compro. Perfecto. Ese es un mundo. Ese es el mundo del trading o ese es el mundo de compra de activos financieros. El mundo que les planteo ahora, que es valor patrimonial proporcional, es el mundo de los negocios. Es decir, yo voy a comprar acciones de una empresa, pero no para sacar un rédito rápido. Yo la voy a comprar para tener decisión sobre esa empresa. Yo la compro para ser accionista y vamos a ver, cuando veamos control conjunto e influencia significativa, es según la tenencia que yo tenga de acciones, qué influencia puedo tener sobre esa empresa. Ustedes saben que para tener la decisión total en una empresa tenemos que tener la mitad más 1 de la tenencia accionaria que me da derecho a voto. Esto que ustedes están escuchando acá está en la 21. Es decir, ¿qué nos trata de explicar la 21? Es el mundo de una empresa que compra un paquete accionario de otra empresa. Y no en términos de inversión transitoria. La empresa tiene la intención de comprar a la otra empresa para poder dirigirla políticamente, comercialmente, financieramente y cualquier otro tipo de medida que afecta dentro de la empresa. Entonces, cuando nosotros somos accionistas y nuestra intención es quedarnos dentro de la empresa y decidir, surge la necesidad de evaluar esa empresa ya no a BNR, no la puedo evaluar a precios de mercado porque justamente yo no quiero venderla a un precio de mercado, quiero quedarme. Y surge el método de valor patrimonial proporcional, el famoso BPP. Quiere decir que cuando ustedes escuchen de la palabra inversión BPP, es una empresa A que ha decidido comprar un paquete accionario de una empresa B. Esto quizás en Argentina no es tan común porque tenemos un mercado chico en todo sentido, pero en países que tienen mucha volatilidad, o mejor dicho, mucho volumen de empresas, es súper común que una empresa esté comprando a la otra todo el tiempo. Cuando hablamos de BPP, la pregunta que nos hacemos es ¿cuándo aplico BPP? Es decir, cuando compras acciones de otra empresa, ¿en qué momento aplicas el método BPP? Que ya lo vamos a ver más adelante. Y la RT21 te dice, lo vas a aplicar cuando poseas control o cuando poseas control conjunto o como última opción cuando poseas influencia significativa. Vamos a ver qué es cada una. Fíjense ustedes, vamos a ejemplo de control. Siempre vamos a poner por convención que la empresa A es la controlante y la B es la controlada. Es decir, la A tiene las acciones de la B, es dueño de las acciones de B y por lo tanto es su accionista. El primer caso y el más fácil es si A posee el 51% de las acciones de B, es el accionista mayoritario. Es aquel que decide sin tener que consensuar o llegar a un acuerdo con quizás C, D o E, porque ya él forma la voluntad social de la mitad más 1. Hay otro método que es un poco más indirecto, que fíjense, A, que esto pasa mucho, la empresa A puede ser dueño de una o de varias. De hecho, cuando una empresa es dueña de varias, recibe el concepto o la palabra de grupo económico. Ya lo habrán escuchado alguna vez. El grupo Clarín, el grupo Techint, el grupo lo que sea. El grupo Arcor, no sé, se me ocurre ahora. ¿Qué pasa? Fíjense ustedes, a diferencia de este caso donde tenía el 51 directo, acá tenemos el caso donde A tiene el 30 nada más. Si tiene menos del 51, ya no es control. Pero fíjense, A quizás no tiene el control entero de B directamente, pero sí lo tiene indirectamente. ¿Por qué? Porque A es dueño de otra empresa, fíjense que tiene el 80, con lo cual tiene el control de C, y como A controla a C, le puede decir a C que decida lo mismo que A. Entonces, A directamente tiene el 30 e indirectamente tiene el 40, con lo cual A directa o indirectamente tiene el 70, con lo cual tiene el control total. Si una empresa cumple este requisito de control,
está habilitada en un primer momento a aplicar el método EPP, que ya vamos a ver qué es. Vamos a control conjunto, es decir, ¿qué pasa cuando no tengo el 51 ni directa ni indirectamente? Bueno, si no tengo el control y quiero tomar una decisión, como todo en la vida, me tengo que sentar y ponerme de acuerdo. ¿Qué escenario se plantea acá? Fíjense que B siempre es la controlada. Y acá tengo tres accionistas, A, D y Z. Los tres tenemos partes iguales. A tiene el 33, Z tiene el 33, perdón, y D tiene el 33. Fíjense que los tres juntos hacemos el 99,99999999, que es el 100. A no puede decir nada de por sí. Z tampoco, porque el 33 contra 66 pierde. D tampoco puede decidir nada por sí mismo. Por eso el control conjunto dice, si vos como empresa controlante no tenés el control completo, pero asociándote, fíjense acá está el signo más, asociándote con D, llegan a una posición mayoritaria, fíjense que A más D igual 66%. Mi 33 con su 33 juntamos el 66. Si los dos nos ponemos de acuerdo, generamos la voluntad social para decidir lo que querramos sobre B. ¿Qué es lo que nos pide la RT 21? Que este acuerdo entre A y D, entre yo, o mejor dicho, entre D y yo, no sea un acuerdo en el aire, sino que es un acuerdo escrito. Tiene que estar volcado en un papel en donde nos ponemos de acuerdo siempre a tomar las decisiones en conjunto. Si esa voluntad existe, hay control conjunto y por lo tanto puedo aplicar el método EPP. Fíjense cómo vamos pasando de mayor cantidad de acciones a menor. La primera era 51, la segunda es, bueno, tengo el 30, pero por otra manera llego a más del 51. El escenario más light es, tengo menos, pero sumado a otro, supero la mayoría. Y la última opción, que de hecho la vimos acá en influencia significativa, es, bueno, ¿qué pasa cuando yo no tengo una participación que tenga algún peso? Y ahí surge el concepto, que es un término relativo, que es de influencia significativa. ¿Qué dice la RT? Que habrá influencia significativa cuando mi tenencia accionaria, que es, y lo dice la RT, mínimo el 20%, influye en la empresa cuando el resto de los accionistas, fíjense, C, H, M, Q, D, I, CO, T, O, GLU, fíjense si encuentran una palabra oculta, se los dejo como juego. Mentira, no hay ninguna palabra, pero bueno, me hubiese divertido mucho si me dicen que estuvieron 5 minutos buscándola. Hay influencia significativa cuando mi 20%, que a priori es chico, es significativo en relación a un montón de otros grupitos chiquitos de accionistas que tienen porcentajes chicos. Fíjense, cada accionista tiene un 4%. Es decir, yo, a pesar de tener un 20%, soy un pez gordo en una piscina chica. ¿Por qué? Porque para que estos cuatro, o mejor dicho, para que estos accionistas lleguen a mi 20%, se tienen que juntar, si tienen 4% cada uno, 5 por 4, 20, se tienen que juntar mínimo 5 accionistas. Y si quieren formar la voluntad social, que es más del 51%, fíjense que se tienen que juntar un montón. Es decir, cada vez que se tienen que juntar más accionistas, es más difícil crear la voluntad social. Entonces, si yo tengo al menos el 20% y puedo demostrar que ese 20% es importante en relación al resto de los accionistas, tengo influencia significativa y puedo aplicar el método EPP. Y la RT dice, ese 20% es significativo a menos que se demuestre lo contrario. Y cuando dice a menos que se demuestre lo contrario, fíjense que acá pusimos manito arriba, es decir, este 20 en este universo de accionistas es significativo. Por eso tenemos la manita arriba. ¿Cuándo es no significativo? Fíjense, a pesar de tener un 20, ¿cuándo es no significativo? Y fíjense acá, si yo tengo el mismo 20, pero en vez de haber 20 accionistas hay dos más, que es C y D, ellos dos tienen un 40. Es muy probable que ellos dos, si se ponen de acuerdo,
hagan que mi 20% no valga nada, porque ellos forman la voluntad social de tener la mitad más 1, que es 40 más 40, 80. Con lo cual, si ellos dos se ponen de acuerdo, mi 20% no tiene ninguna influencia, ni siquiera es influencia significativa, es cero influencia. Si podría darse el caso, si yo A me asocio con C, tengo el 60, y D no tiene ninguna influencia, por lo tanto no puede ingerir en ninguna decisión dentro de la empresa. Cuando digo dentro de la empresa no estoy hablando del día a día, estoy hablando de dónde deciden los accionistas, que es en el caso de las sociedades anónimas en las asambleas de accionistas y en el caso de las SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en las asambleas de socios. ¿Hasta ahí estamos bien? La RT también menciona que otros indicios para poder tener influencia significativa es tener este 20 en un mar de personas o de accionistas que no influyen y, por ejemplo, ser el único cliente o el único proveedor. Fíjense que si yo soy su único cliente o su único proveedor, tengo una influencia no solamente accionista o accionaria, sino que tengo una influencia en términos reales del giro del negocio. Si yo soy el proveedor y tengo el 20 y te digo yo no te doy más el producto que me pedís, bueno, ese 20% pesa mucho más que otros porcentajes. Entonces, vamos de nuevo. ¿Cuándo aplico EPP? Cuando tenemos control, 51%, de manera directa o indirecta. Control conjunto, cuando me pongo de acuerdo con alguien para tener voluntad social mayoritaria. O cuando tengo un porcentaje que es chico, pero en comparación a otros es relativamente importante. Y también tengo herramientas que me permiten tener peso dentro de la empresa, como ser único cliente o único proveedor. Toda esta intro es para después pasar a lo que es, digamos, la parte práctica, es decir, a cómo vamos a evaluar. Fíjense que cuando uno compra acciones, no escapa a la metodología normal de, bueno, si yo compro algo, tengo que incorporarlo a mi patrimonio, es decir, entro un activo, tengo que decir cómo lo pago, tengo que decir qué activo sale o con qué pasivo lo estoy financiando y cómo es la registración durante la vida del activo. En fin, para eso tenemos, fíjense, para aplicar el método EPP tengo que cumplir algunos requisitos. Los requisitos pueden ser objetivos o subjetivos. Vamos por acá, que es el subjetivo, que es la intencionalidad. Como les decía antes, por más de que tenga el 99% de las acciones o el 87%, si mi idea no es quedarme la empresa en el largo plazo, la misma RT me dice no podés aplicarle RT21, valúalo como si fuese un activo de fácil comercialización. Así que en ese caso, la cantidad de acciones que yo poseo sobre la empresa B es irrelevante, porque mi intención no es quedármela a largo plazo. O sea que esta duda despejada. ¿Cuáles son los requisitos? Y en términos objetivos sí son, digamos, la intencionalidad es difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, no, mi idea es quedármela 10 años, pero el año que viene la vendo. Entonces, por supuesto que podrán decir, bueno, te mintió o no te mintió. Bueno, hay cuestiones de negocio que uno no puede prever y en un año bueno o año malo eso puede hacer que las decisiones que uno tenía pensadas tomar cambien. Con lo cual, por eso siempre queda que es subjetivo. La idea es que demuestre una intención de quedársela. Si en el futuro no se da, bueno, dejarán de aplicar el método. Pero hay términos que sí son objetivos, como por ejemplo criterio de medición. Ustedes piensen lo siguiente. La empresa A compra un paquete accionario de la empresa B. Para A, esa compra del paquete accionario es un activo y representa el porcentaje del patrimonio neto de la empresa B que le corresponde a A. Es decir, A es dueño de un porcentaje del patrimonio neto. Y ustedes saben que, no sé si se acuerdan, vamos a hacer un calculito. Ustedes saben que el patrimonio neto, vamos a decir, bueno, B. ¿Cómo está compuesto el patrimonio neto de B?
Y ustedes saben que por diferencia el patrimonio neto de B es activo menos pasivo. Es decir, que si yo soy dueño de una partecita de B, supongamos que tengo el 60% de este patrimonio neto, por diferencia me interesa saber cómo es el activo y el pasivo de esa empresa. No tengo manera de saber cómo se compone este patrimonio neto, más allá de saber las cuentas capital, reservas y resultados, pero necesito entender cómo funcionan los activos y los pasivos de esa empresa. Con lo cual, para yo poder conocer esto, necesito por diferencia conocer esto. Y cuando necesito conocer esto, dentro de activos, ¿qué voy a tener? Caja, mercaderías, deudores por venta, intangibles, bienes de uso, créditos fiscales, etc. Entonces, si yo necesito, esto por el lado de los activos y por el lado del pasivo, deudas comerciales, deudas sociales, que es sueldos y cargas sociales, deudas financieras, deudas impositivas o fiscales, etc. Entonces, ya sea por el lado de los activos o por el lado de los pasivos, si quiero saber qué tiene la empresa B acá adentro, ¿qué necesito entender? Los criterios de medición que usa. Entonces, ¿cuáles son los requisitos objetivos para poder evaluar a B como inversión? Primero, que tengamos los mismos criterios. Ustedes piensen, y esto lo vamos a ver, si Dios quiere, de manera presencial, cuando uno tiene un balance de A y un balance de B, si B le pertenece a A podría tranquilamente sumar sus balances, porque la parte que le pertenece de B, si la suma a la parte que es toda de A, tiene una idea integral de todos sus recursos. Entonces, para poder sumar balances, que se llama consolidación de estados contables, van a ver que la RT21 habla de consolidación de estados contables. ¿Por qué? Porque tener una inversión permanente de otra empresa me permite no solo evaluarla como un bien en sí, como si fuese una burbuja, sino también evaluarlo como un todo, que es sumar los dos balances. Para sumar los dos balances tengo que tener los mismos criterios contables, no puedo sumar peras con manzanas. Entonces, si A, cuando hablamos de criterio de medición, es si A, por ejemplo, evalúa sus inventarios con el método PEPS, necesita que B también evalúe sus inventarios con el mismo método PEPS. Si amortiza los rodados por kilómetro recorrido, es necesario que B también amortice por el mismo criterio. Y así con cualquier otro criterio que se les pueda ocurrir. Criterio de devengamiento de intereses, criterio de método de inventario, criterio de amortización, criterio de cualquier criterio que se les ocurra, tiene que ser el mismo, tanto en A como en B. Como les digo, si yo quiero sumar A más B, y eso da, ya lo vamos a ver si Dios quiere presencial, da C. Cuando digo C es consolidado, es decir, vamos a sumar la caja de A con la caja de B, la mercadería de A con la mercadería de B, y ahí nos va a dar una caja de consolidado, una mercadería de consolidado, etc. Para poder hacer eso necesitamos que la lupa con la que estamos mirando los dos balances sean la misma. Ese es un paso clave. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasa si B tiene otro criterio de medición distinto de A? Y bueno, justamente, la gracia de esto es que como A es dueña de B, va y le dice a B, cambia tu criterio contable. Y B lo cambia. Justamente como A tiene poder de decisión sobre B, puede tomar este tipo de decisiones. Entonces ya abarcamos los criterios de medición. Cuando hablamos de fecha de cierre, a ver si lo tengo por acá. No. Cuando hablamos de fecha de cierre, justamente vamos a abrir un Paint. No soy muy bueno en el Paint, pero nos va a servir.
Un criterio objetivo que debe cumplir A y B es tener una ventana de tiempo en sus cierres de balance que cumpla algunas condiciones, que no es difícil, de hecho es bastante... Vamos a hacer así. Supongamos, bueno, venía bien con el pulso. Esto es A, ¿sí? A cierra el 9, esto es el mes 1 y este es el 12. Y B, este sí lo hice bastante bien, este es B, cierra, vamos a ver. Pero bueno, A cierra acá, en el mes 9. Obviamente, si A quiere saber cuánto vale B, le tiene que pedir la información acá. Es decir, decime acá cuánto vale tu mercadería, cuánto vale tu caja, cuánto vale tus deudores por venta, porque yo soy el dueño del, supongamos, 60% de todo eso. ¿Qué pasa? Si B no cierra en 9, supongamos el mejor universo es, el mejor de los casos es, cierra al mismo 9. Listo. Los dos suman los balances, A suma su porcentaje de tenencia de B y llega al consolidado. Pero ¿qué pasa si tenemos la mala suerte de que B cierra acá, el 10? Bueno, la RT dice, mientras haya 3 meses de diferencia entre un balance y otro, no habría problema, siempre y cuando la controlada, que es B, cierre antes. Fíjense que este no es nuestro caso, cierra después. ¿Qué pasa si cierra después? Fíjense, A, que está en el 9, necesita la información de B. El último balance de B en el mes 9 es en el mes 10 del año pasado. O sea, no hay 3 meses de diferencia, hay casi 13 meses, 11 meses. ¿Cuántos meses hay? Hay un montón. Entonces, ese balance que le va a dar B, que es el último que tiene disponible, es viejo, no le sirve. ¿Cuándo le va a servir? Y vamos para atrás. Le va a servir cuando B cierre antes. Si B cierra antes, fíjense, cierra el 8, el 9, A le dice, dame tu balance. B se lo da y como ven que hay una ventana menor de 3 meses, sirve. Es decir, si A cierra el 9, B le puede dar el balance del 6 al 9. Si cierra 10, 11 o 12, no le sirve el balance oficial de publicación. ¿Qué podemos hacer para subsanar esto? Bueno, se pueden hacer lo que se llaman balances especiales, que son balances que no se hacen anuales para el IGJ o para la FIP, sino que son a efectos de consolidación y se presentan a A para que A tenga la información. Obviamente se puede hacer, sí, porque de nuevo, si A es dueño de B, por más de que B cierre el 11, A le dice a B, mirá, por más que vos cierres el 11, yo quiero que el 9 me des un balance preliminar de cómo viene tu situación patrimonial, financiera y económica para poder sumarlo a mi balance. Y B lo tiene que hacer. ¿Por qué? Porque B es controlada por A. Entonces, la fecha de cierre, si bien es un tema importante, como pueden ver, se soluciona fácilmente. No es una cuestión que digan qué problema, cómo lo arreglamos. Y A le da la directriz a B y B lo tiene que hacer. Bien, ¿qué otras consideraciones tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de valuación BPP o cuando hablamos de juntar los dos balances? Y la principal es los hechos posteriores, porque por más de que, vamos de nuevo al Paint, por más de que este es A,
9. Este es B. Supongamos que B cierra el 6. Perfecto. Entre esto y esto hay 3 meses. Si hay menos de 3 meses o hay 3 meses, B le puede dar directamente el balance cerrado en junio y A lo suma, lo junta. ¿Pero qué? Hay que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? De hechos posteriores. Si B entre el 6 y el 9, que es cuando le da el balance cerrado en junio, tuvo hechos posteriores importantes, que también vamos a ver cómo juega eso cuando tengan la clase de patrimonio neto, cuando tengan la clase de área y cuando tengan la clase de hechos posteriores, van a ver que si hubo algún incidente entre el 6 y el 9 que no está volcado en el balance porque cerró acá el 6, pero es importante para la empresa, se lo tiene que hacer saber. Hechos importantes que le pueda hacer saber a la empresa, típico ejemplo, mirá, hubo coronavirus y tuvimos que cerrar la empresa 3 meses. Bueno, eso va a afectar en la evaluación de la empresa. Tuvimos un desperfecto en una maquinaria, se incendió medio galpón y estamos a una capacidad productiva del 25%. Bueno, eso no va a estar en el balance porque pasó en julio, pero es información relevante que hay que notificarle a A. O cualquier otro hecho relevante que la empresa considera que tiene que saber la otra. Éramos dueños de una licitación o teníamos la concesión de algo, vino el Estado y lo nacionalizó, nos sacó la tenencia de ese negocio. Bueno, A tiene que saber. Por eso es importante saber los hechos posteriores entre cierre, el cierre de B y el cierre de A. Si en esta ventana de tiempo pasó algo que es importante, hay que tomar algunas medidas como dejarlo en nota o hacer una evaluación o hacer un balance especial. En vez de presentar el balance del mes junio, que es 6, hacer un balance especial el 9 y dárselo a A para que lo sume a su propio balance. ¿Qué otras consideraciones hay que tener en cuenta? Operaciones entre empresas. Tengan acá cuidado y cuando lean la siguiente frase no se asusten, que se llaman resultados no trascendidos a terceros. Esto es un tema que vamos a tratar bien de lleno cuando veamos el tema de consolidación en el segundo tramo del cuatrimestre, pero estaría bueno poder entenderlo un poquito ahora. Supongamos que A le vende a B. B recibe la mercadería. B le vuelve a vender a A. A recibe la mercadería. Y en cada paso le agrega un precio mayor. Estamos teniendo la complicación o estamos generando ingresos ficticios. ¿Por qué? Porque A es dueña de B y todo lo que es de B es de A. Entonces, si A le vendió a B, A no le vendió a nadie, A le vendió a sí mismo, A le vendió a A. Uno no se puede vender a sí mismo, uno no se puede cobrar a sí mismo. No puedes decir, me paso un billete de un bolsillo a otro y decir, mira, gané 100 pesos. Entonces, esas operaciones entre empresas que son ficticias, porque si bien A le vende a B, como grupo económico no se está vendiendo, se está traspasando mercadería de un galpón a otro, genera que inflemos los activos, la mercadería que se mueve de un lugar a otro, genera que reconozcamos o inflemos ventas que no son y que tengamos costos que nunca son costos porque nunca se vendieron. De ahí surge el concepto de resultados no trascendidos a terceros. Cuando la venta es entre empresas y esa venta no trasciende a un tercero, esa no es una venta y hay que sacarla de todo, del estado de resultados y del activo. Pero bueno, no se vuelvan locos con esto, ya lo vamos a ver. Y después algunas consideraciones es, si yo tengo el 60%, supongamos de la empresa B, yo soy A, y la empresa C hace un aporte de capital, cambia el total del capital, con lo cual mi porcentaje va a ser distinto, pero hay que asignarle ese aporte que hizo C únicamente a él, no se puede prorratear porque lo hizo él. Entonces el cambio en el patrimonio neto va a ser más complejo de lo que a uno le pareciera en el cerebro haciendo una cuenta. Hay un capital de 1000, somos 3 socios,
yo tengo el 50%, tengo 500. El resto tiene 300 y 200. Si el de 300 es un aporte de 500, el capital ahora va a ser 1500. Y 1500 ya no va a ser la mitad, va a ser el 33%. C, que era la que tenía 300, va a tener 800%. Va a tener 300 de antes más 500 de ahora de aporte, tiene 800. 800 sobre 1500, no sé cuánto me da, a ver, ya les digo. 800 sobre 1500 tiene el 53%. Fíjense cómo ante un aporte de otro socio, mi control pasa a ser no control. ¿Qué pasa? Para que suceda eso, para que el accionista C haga ese aporte, tiene que tener el aval de las otras partes. ¿Por qué? Porque si el otro hace un aporte, yo pierdo mi posición de control mayoritario. Bien, ¿qué pasa si yo compro una acción? Que recuerden, mi idea es que yo tengo un porcentaje de tenencia sobre esto, sobre mi patrimonio neto. ¿Qué pasa si el patrimonio neto de B se empieza a achicar constantemente? Supongamos que el patrimonio neto de B es 1000. Tenencia de A. Si yo aplico mi 60% por 1000, puedo decir que mi inversión está evaluada en 600. Ustedes saben que las empresas B, sobre todo en Argentina, están sujetas a tener ganancias o pérdidas de manera constante. No siempre es ganancia, ganancia, ganancia. Supongamos que el año siguiente este patrimonio neto, que era de 1000, tuvo una pérdida de 200. Por supuesto, si mi pérdida es de 200, esa pérdida va al patrimonio neto y lo achica. 1000 menos 200 da un patrimonio neto al momento 1 de 800 pesos. Si yo tengo el 60%, fíjense cómo mi tenencia bajó de 600 a 480. Y así, supongamos que el otro año tiene una pérdida de 600. El patrimonio neto de la empresa queda en 200 y mi tenencia es de 100. Y supongamos que, de nuevo, la empresa tiene una pérdida de 100. Tengo 60 nada más. Y si pierde 60, mi tenencia es de 24. Y así podría, vamos a poner, y si mi empresa pierde 39, mi tenencia de la otra empresa es prácticamente cero, es 60 centavos. Es, en términos reales, cero. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo compré una empresa B, la empresa B no le fue muy bien, tuvo pérdidas constantes, perdió 200, 600, 100, 60, 39, e hizo que mi tenencia accionaria sobre este patrimonio neto sea casi cero. ¿Qué me dice el método EPP que está en la RT21? Bueno, cuando tu inversión se va a cero, tenés dos alternativas. Registrar esta participación hasta evaluarla en cero, que es lo que hicimos acá. Fíjense cómo fue bajando de 600 a 60 centavos. Y dejar de aplicar el método EPP, es decir, dejar de cumplir todos los requisitos del RT21, que cierren igual, que tengan el mismo criterio, tener control, tener que ir a las juntas de asamblea, etc. Entonces, cuando mi tenencia, mi evaluación da casi 0 o 0, puedo dejar de aplicar BPP. Esa es la alternativa, digámosle, entre comillas, de escape. Es decir, cuando mi inversión da mal y virtualmente vale 0, ni vale la pena molestarse en aplicar el método BPP. La otra opción es, justamente, como la empresa tiene un patrimonio neto casi nulo, mi deber como accionista es, si yo quiero mantener a la empresa en el largo plazo, realizar un aporte. ¿Qué tendría que hacer? En esta cuenta que da 1, tendría que hacer un aporte de, supongamos, 600 pesos. Con la salvedad de que si este aporte de 600 pesos que tenemos acá, que permite tener un patrimonio neto ahora de 601 pesos, hace que la empresa se reactive y tenga resultados positivos, es decir, ganó 200, ganó 150,
ganó 540. Fíjense cómo de nuevo la evaluación de mi inversión vuelve a subir. Pero acá hay que tener una consideración que es muy importante. Si dentro de este patrimonio neto mi aporte, el de 600, fue el necesario para que la empresa vuelva a tener fondos para poder operar y para tener ganancias, todas las ganancias que se generan después no se van a distribuir proporcionalmente entre los socios. ¿Por qué? Porque el capital lo puse yo. Las ganancias que se generen a partir de mi aporte de 600, es decir, estos 200 y 150 y estos 540, se me van a devolver a mí de manera proporcional, perdón, de manera directa al 100%, vuelvo a decir, se me van a dar a mí estos 200, estos 150 y estos 540, se me van a dar a mí como accionista porque hice el aporte en ese momento hasta que recupere mi inversión. ¿Cuál es mi inversión? Los 600 que puse. O sea que estos 600 que puse, cuando tenga ganancia futura, me tienen que volver todos los 200, todos los 150 y lo que falte de estos 540 hasta llegar a los 600 que puse originalmente para que la empresa vuelva a tener actividad. Pregunta de examen esta, así que anótenla. Bien, cuando nosotros dimos siempre estos casos, fíjense que dijimos, bueno, el 60% se calcula sobre el patrimonio neto de B, el patrimonio neto. La realidad es que el RT21 te dice que tu porcentaje de tenencia no deberías a priori calcularlo sobre un patrimonio neto, sino que a lo que por diferencia es el patrimonio neto, que es activo y pasivo. ANI es activos netos. ¿Netos de qué? Netos de deuda. Identificables. Es decir, activos y pasivos. Te dice, calcula tu 60% sobre todos tus activos y todos tus pasivos. Sí, activo menos pasivo me da patrimonio neto. Estoy haciendo lo mismo. Pero fíjense, el patrimonio neto por lo general cuenta con cuentas o con rubros que son de valores históricos. Yo tengo un capital que hice hace 25 años que vale 100.000 pesos, tengo reservas, tengo resultados no asignados que uno no puede saber cuánto vale en el mercado porque básicamente no existen en el mercado. Uno no puede ir con una reserva estatutaria y decir cuánto me dan en el mercado por esta reserva. En cambio uno sí puede ir al mercado y decir cuánto vale esta mercadería, cuánto valen estos créditos, cuánto valen estos cheques, cuánto vale mi inmueble, cuánto vale esta deuda financiera que tengo si la quiero cancelar. Entonces, si yo digo que mi patrimonio neto es igual a activo menos pasivo, si mi patrimonio neto es 100, mi activo es 150, por diferencia mi pasivo tiene que ser 50. Si vos tenés el dato de estos dos rubros, vas a tener una evaluación de la empresa mucho más certera que si usás valores viejos que están encapsulados acá. ¿Cómo están compuestos estos activos? Bueno, quizás tenés caja por, vamos a ponerlo acá, por 50, tenés mercadería por 40, tenés bienes de uso por 60. Fíjense, los tres juntos me dan los 150. ¿Y qué tenés en pasivos? Proveedores por 45 y IVA a pagar por 5. Bien, fíjense, todo esto menos todo esto me da... Uy, se me rompió. No, en español. Me da, por diferencia, llego al mismo resultado que el patrimonio neto, que quizás tengo capital de 10, reserva legal de 5 y resultados acumulados de, tengo 15, 85. Fíjense que puedo entrar por acá para saber cómo está compuesto este 100. Es decir, yo tengo el 60% de esta cajita. Bueno, puedo saber entrando por acá o por diferencia viendo esta imagen un poco más grande. ¿Qué es lo que te dice el RT? Es mejor, es más preciso, es más certero entrar acá
por acá, sabiendo qué activos y pasivos tenés. ¿Por qué? Porque a veces los balances tienen información que en la realidad, aunque suene mal, no se contrasta tanto como puede ser la evaluación de un inmueble, la evaluación de la mercadería, la evaluación de unos créditos. Quizás vos tenés un crédito a cobrar que en tu balance lo dejaste como a cobrar, pero cuando empezás a indagar un poco, ese crédito está vencido hace 3 años, el que te debe la plata se presentó a concurso, pudo zafar y después se fue, no lo encontrás nunca, después te dice que te va a pagar, no te paga, te da un cheque, está rechazado. Entonces la verdad que ese crédito que está hace 3 años ahí como un activo no tiene ningún valor de mercado porque no lo vas a poder cobrar. Entonces, volviendo de nuevo, ANI es activos netos. Cuando decimos netos es netos de deuda, identificables. Fíjense ustedes lo siguiente, vamos a un ejemplo número 1. Voy a tomar agua porque la garganta se me parte. El ejemplo 1 nos da el caso de una empresa, fíjense la empresa controlante que es A, pagó 850 pesos por tener el 70% de tenencia accionaria sobre la emisora. Cuando decimos la emisora es la empresa B, la empresa controlada, que es la que me da las acciones. Según la contabilidad, fíjense que tiene un patrimonio neto de 720 pesos, no tiene pasivo, con lo cual activo igual a patrimonio neto. Según su contabilidad, estos 720, de los cuales yo soy dueño del 70%, está compuesto de la siguiente manera: mercaderías por 300, bienes de uso por 200 y una marca de 220. Fíjense, A pagó 850. El patrimonio neto de B es 720, si no me equivoco. Sí. Y pagó 850 para tener el 70%. Sí. El 70% de 720, si yo hiciera el porcentaje de tenencia por lo que vale el patrimonio neto de la empresa, me daría que mi tenencia accionaria vale a priori 504. Pero ¿qué pasa? Fíjense, ¿qué pasó acá? La empresa compró algo que vale 504 y pagó 850. Es decir, es como ir al kiosco, comprar un Guaymallén de 20 pesos y pagarlo 35. ¿Puede pasar esto? Sí, pasa. Pasa mucho, sobre todo en este tipo de operaciones que es, no estás comprando un bien ya terminado, vos estás comprando una empresa, vos estás comprando un activo que tiene la potencialidad de generar flujos futuros de fondos eternamente. Es decir, una empresa, si está bien administrada, puede ser eterna, puede generar fondos de manera eterna, este año y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Entonces, ¿qué pasa? Si hoy la empresa vale 504 pesos, el dueño que se está desprendiendo de esa empresa que te la vende a vos, no te va a cobrar 504, porque él tiene la promesa del año que viene cobrar 80 de dividendos, 80 de dividendos, 100 de dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como ya estamos comprando una empresa en marcha, es lógico que la empresa compradora pague un extra por esa empresa comprada. ¿Por qué? Porque está comprando una vaca lechera que todos los años le va a dar 100 litros de leche. Uno no solamente paga por la vaca, sino por la capacidad de leche que puede generar. Este excedente entre los 850 y los 504 es lo que nosotros conocemos como, en la jerga, ¿cuánto me da diferencia? 850 menos 504 a priori es lo que nosotros llamamos valor llave. Valor llave, para aquellos que no lo saben,
La contabilidad lo reconoce como un intangible, es decir, es un bien que la empresa reconoce dentro de su activo, pero que justamente no se puede tocar, no se puede ver, no se puede mover, es intangible. El valor llave, fíjense, ¿de qué se generó? De pagar más de lo que la empresa vale objetivamente. El que pagó de más es un idiota, no, el que pagó de más la compró y la pagó porque sabe que a futuro va a recuperar esos 346 que pagó de más. Entonces, ¿qué es conceptualmente el valor llave? El valor llave es el intangible, es el plus entre o la diferencia entre lo que vale la empresa en la contabilidad y lo que la empresa paga efectivamente por ella. Podremos hacer un paralelismo. Lo que vale históricamente en un libro versus la potencialidad que tiene a futuro de generar ingresos. ¿Por qué uno compraría algo hoy de 504 a 850? Porque sabe que a futuro va a valer más que 850. ¿Por qué vos hoy comprás dólares a 85? Y bueno, porque sabés que el día de mañana va a valer 120, 500, no sé a cuánto va a valer. Aún así, ¿qué ha pasado? Si el dólar hoy está a 85, ¿por qué hay gente que lo compra a 89? Y porque sabe que mañana o pasado mañana va a estar 95. Esto es lo mismo. Si tu perspectiva futura es que valga más, estás dispuesto a pagar hoy un poquito más. Ese un poquito más es el valor llave. Entonces, ¿cómo sería este asiento inicial si uno tomara, vuelvo a decir, si uno toma el valor de esta cajita cerrada? Yo tengo que hacer un asiento, vamos a hacer los asientos acá. La parte fácil del asiento es cuánto pagué. Pagó 850. Supongamos que lo pagamos por transferencia bancaria. A banco. Acreditamos 850. Sale activo. ¿Qué activo es el que entra? Bueno, el paquete accionario que yo compré, que le vamos a denominar, o le vamos a poner de cuenta, inversión BPP. Esto es clave, chicos. ¿A qué valor se incorpora mi inversión BPP? No a lo que lo pagué, sino a lo que realmente vale en la contabilidad, que es 504. Como ven, este asiento no balancea. Y justamente lo que surge acá es, ¿cuánto es la diferencia? Vamos a... Estos 346 no es una diferencia que yo tengo que llenar con algo, sino que justamente valor llave. ¿Qué quiere decir? Cuando yo compro una empresa, estoy pagando de más, me estoy llevando dos activos. Me estoy llevando el valor objetivo de la empresa según contabilidad y me estoy llevando el valor futuro de lo que esa empresa puede generar en términos de flujo de fondos. Por eso la pago más. Este valor llave, que es mi intangible, es el valor de la empresa en términos intangibles, que puede ser cartera de clientes o años en el mercado o, no sé, posicionamiento geográfico. En fin, por algo estoy pagando más. ¿Por qué pago más? Y porque esa empresa ya tiene trayectoria, ya está consolidada. La otra opción sería, si no quiero pagar tanto, constituir una sociedad de cero y armarla yo. Pero bueno, a veces uno quiere comprar el conocimiento, la expertise, el gerenciamiento o la percepción que tiene el mercado de esa empresa, por lo tanto termina pagando de más. ¿Qué pasa? Fíjense, este asiento inicial está hecho sobre un patrimonio neto de B que yo no sé ni cómo está compuesto. O mejor dicho, sí sé cómo está compuesto porque sé que tiene estos tres rubros. Bienes de cambio, bienes de uso y una marca. Fíjense, si uno calculara el BPP sobre el total del patrimonio neto, nos daría 504, que es 720 por el 70 me da 504. O casualidad, es lo que registramos acá. Pero ¿qué pasa? Estos 504, que es el 70% de 720, 720, que es mi patrimonio neto, está compuesto por tres rubros, mercadería, bienes de uso y marca, que yo no conozco.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle, che, ¿qué es eso que tenés? ¿Qué son esos bienes de cambio? ¿Está bien valuada esa mercadería? ¿Cómo sé que vale 300? ¿Cómo sé que ese bien de uso vale 200? Entonces ahí surge lo que nosotros llamamos como ANI, es valuar los rubros que componen al patrimonio neto indirectamente, activo menos pasivo, pero evaluarlos un valor certero de mercado. Fíjense, sobre estos bienes de cambio, que acá era 300, 200 y 220, los valuamos a valor de mercado. Y me dice, ojo, los bienes de cambio que originalmente o que en contabilidad valían 300, el mercado, por su costo de reposición, los valúa a 350. O sea que el mercado los valúa como, o les da un mayor valor. Y también dice, ojo, los bienes de uso no valen 220, porque 220 era el valor histórico menos las amortizaciones. Si nosotros aplicamos alguna tasación o usamos su valor límite, que es el BUE, te quedan 130. Y lo mismo que la marca, fíjate que tu marca no vale 220, el mercado dice que hay una marca muy parecida y que por ende vale 520. Fíjense que este es mi nuevo activo, 350, 130 y 520 son los mismos activos que tenía antes, pero con otro valor. El mercado los valúa distinto, o más, o menos, o más, pero los valúa distinto. Si esta empresa no tenía pasivo, significa que activo menos pasivo 0 me da un patrimonio neto de 1000. Cuando nosotros decimos que el ANI es 1000, es decir, tu patrimonio neto, entre comillas, vamos a ponerle histórico, es de 720, pero tu patrimonio neto actualizado por diferencia te está indicando que vale 1000. Entonces, si vos podés llegar a este número, a los 1000, que es el ANI, no calcules el 70% sobre un valor histórico viejo, no tomes una decisión en base a una foto vieja, toma una decisión en base a información actual. Vamos a poner un colorcito que psicológicamente nos indique que está bien. Usa 1000. Entonces, si ya sabes que tu patrimonio neto actualizado es 1000, el verdadero valor de BPP, que es el 70% sobre 1000, es 700. Fíjense, ¿cómo hubiese sido el asiento si hubiésemos tomado el BPP no sobre 720, sino sobre 1000? El asiento hubiese sido caja 850, esto no cambia nunca, lo que yo pagué es lo que yo pagué, no tiene discusión alguna. Si te di 850 pesos ya sea en caja o transferencia, esos 850 no cambian. ¿Qué es lo que va a cambiar por diferencia? Mi inversión BPP ya no es más 540, es 700, es el 70% de lo que vale el patrimonio neto actualizado, que es 1000. Y la diferencia entre lo que pagué y lo que vale la empresa es mi llave de negocio. Fíjense, mi llave de negocio, mi valor llave, la había activado por 340. Si acá vale 150, tengo una diferencia de 196. O casualidad, esta diferencia que tengo en contra de valor llave es la que tengo a favor en BPP. ¿Qué es lo que debería hacer? Corregir. Si yo hice este asiento, si yo hice este primer asiento y ahora sabemos que el asiento original o correcto es este, lo que debería hacer es ajustar este primer asiento. Fíjense, BPP me quedó en 504 y llave me quedó en 346 con patrimonio neto antiguo, con ANI. Con ANI sabemos que el valor BPP es 700 y que la llave es 150. Diferencia. Fíjense ustedes, por aplicar mal el método, es decir, por usar una base mal, que es 720 en vez de 1000,
estoy castigando a mi inversión BPP, quedan 504 cuando en realidad 700, estoy sobrevaluando mi valor llave cuando debería ser, en vez de 346, 150. Fíjense que la diferencia o casualidad de los dos rubros es la misma y se anula. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con este asiento? Deberíamos reconocer que mi inversión BPP vale más y que mi valor llave vale menos. ¿Cómo hacemos eso? Si esta inversión BPP tiene que valer más, la debito por 196 y si este valor llave tiene que valer menos, la acredito. Fíjense que de esa manera, si mayorizo, llave me quedan 700 y, perdón, BPP me queda en 700 y llave me queda en 150. Esto es importante saberlo. Fíjense, vamos a ver que el asiento de ajuste es el que planteamos acá. Esto es importante saberlo porque en términos de realidad y en términos de clase, cuando le demos el ANI, ustedes necesitan basar sus cálculos sobre el ANI. Si esa información no está, porque puede ser que en la realidad no podamos obtener los ANI, tomamos la única información que tenemos disponible como válida, que es la del patrimonio neto. Vamos a valor llave. Valor llave la pueden encontrar en la RT17, en la 21 cuando toca este tema, y por favor les pido que lean la 18. La 18 habla de valor llave tanto positivo como negativo. Probablemente ustedes conozcan hasta este momento el valor llave positiva, es decir, cuando pago más de lo que cuesta la empresa, pero también hay casos donde tengamos valor llave negativo, pago menos de lo que vale la empresa, que a priori parece algo raro, pero puede pasar. Fíjense, valor llave es la diferencia entre el monto pago por la controlante versus el valor BP. No puede considerar el valor del patrimonio neto, sino que si tiene el dato tiene que usar el ANI. Valor llave positiva, ¿cómo amortizamos? Porque recuerden que dijimos que era un intangible. Los intangibles llevan el mismo tratamiento de amortización que los bienes de uso, se asemejan mucho. Entonces, si tenemos una llave positiva, vamos a amortizarlo linealmente, es decir, año a año. Mínimo 5 años y máximo 20 años. Eso es si le determinamos una vida útil. Si decimos que tiene una vida útil indefinida, es decir, mira, no te puedo decir cuánto creo que va a durar la llave positiva, así que para mí tiene una vida útil eterna o indefinida. Si no tenemos una vida útil, no la podemos amortizar. Eso cuando hablamos de llave positiva. Cuando hablamos de llave negativa, que ahora vamos a ver qué es, la amortización ya no es lineal. No podemos darle una vida útil porque es un hecho anómalo, es decir, un hecho raro. Es difícil que una empresa pague menos de lo que vale la empresa hoy. Es lo que decíamos. Si uno paga algo de más es porque cree que a futuro va a valer más. Si uno paga algo hoy menos es porque justamente cree que mañana va a valer menos. Entonces, ¿para qué vas a comprar algo hoy si sabes que mañana va a valer menos? La idea es que la compres hoy para que mañana valga más. Bueno, hay un montón de motivos por el cual una empresa puede comprar a otra pensando que va a valer menos. El caso más fresco que recuerdo es de Google comprando Motorola. Motorola venía con pérdidas constantes todo el tiempo, con lo cual se achicaba su patrimonio neto. Sin embargo, la compró, pagó mucho menos de lo que valían libros. Cuando decimos en libros es en la contabilidad, porque le interesaba las patentes que tenía. De hecho, dicho y hecho, Google la compró, usó las patentes que tenía que usar, se las apropió y le vendió la empresa nuevamente, Motorola, a otra empresa que hoy es quien la tiene, que es Lenovo. Dirán, ¿por qué compró una empresa que valía cada vez menos? Bueno, porque quería algo que estaba dentro y que no podía tener a menos que la compre.
Entonces, ¿es posible pagar algo hoy menos de lo que vale hoy? Sí. Cuando pasa eso, tenemos una llave negativa. ¿Qué quiero decir? Vamos a hacer acá. Llave positiva. Pago 900. El ANI es... Vamos a poner acá directamente. Es pago 900. El ANI es 1000. Y quiero tener la tenencia de 80%. Bueno, entonces... Fíjense ustedes. Estoy pagando 900 por algo que a priori vale 800. Si pago algo más de lo que sale, tengo una llave de negocios positiva. Y este asiento se conforma BPP, llave a caja, por 800, 100 de llave y 900 de caja. Este es el caso del mundo ideal. Digamos, ¿cuándo puede haber llave negativa? Pago 600. Vamos a copiar esto. Pago 600. El ANI es el mismo. Hoy vale 1000. Y quiero tener el 80%. Fíjense que estoy pagando algo de 600 por algo que hoy vale 800. ¿Por qué? Porque es probable que estos 1000 el año que viene tengan una pérdida de 400 y mi 80% de 600 vale a 480. Entonces yo no voy a pagar algo hoy 800 que sé que mañana vale menos. Pero bueno, volviendo al ejercicio. ¿Cómo se traslada eso en un asiento? Lo que sale de caja es lo mismo. Caja a caja. ¿Cuánto pagué? 600. ¿Cuánto vale mi BPP? 800. Y acá, llave. Pero, ¿de qué lado necesito poner para que balancee en el haber? 800 es igual a 200 más 600. Esta llave es negativa. Fíjense que tiene saldo acreedor. Las llaves positivas tienen saldo deudor, son cuentas de activo y se van amortizando, va reduciendo su valor del activo año a año. ¿Cómo es la amortización? Supongamos que esta llave tiene una vida útil de 5 años. 100 dividido 5, tengo que amortizar 20 por año. Tengo que hacer un asiento que sería así. Amortización, valor llave por 20, cuenta de resultado negativo, a regularizadora del activo, que es amortización acumulada, valor llave por 20. La llave vale 100, la amortización le resta 20, valor residual 80. Entonces, de esa manera ven cómo ese excedente que yo fui pagando, porque el valor llave es la prueba de que pagué más al principio, ese excedente que yo pagué, lo pagué porque sabía que a futuro iba a generar ganancias, me iba a generar flujos de caja. Ese excedente lo pagué hoy, pero a medida que pasa el tiempo tiene que desaparecer esa promesa de flujos futuros porque se están generando. Contablemente, ¿cómo desaparece? Bueno, con la muerte del valor llave. Si año a año voy generando ganancias, ese plus que significa el valor llave como posibilidad de ganar cada vez más, tiene que desaparecer porque justamente estoy ganando más. Este es en el mundo donde la empresa año a año gana. ¿Qué pasa si año a año pierde? ¿Qué es mi idea? Bueno, justamente es el caso del valor llave negativo. ¿Cómo voy a amortizar mi valor llave negativo? ¿O con qué criterio? Bueno, tengo 3 criterios. Primero es, si justamente compré una empresa y pagué menos porque creo que mañana va a valer menos, es porque justamente considero que va a tener pérdidas.
Si la empresa va a tener pérdidas, voy a amortizar mi llave en base a las pérdidas que tenga esa empresa. ¿Qué quiero decir? Si yo acá activé una llave de 200 negativa, ven que es una llave con saldo acreedor, y la empresa B tiene pérdidas por 100, mi primer criterio, que es, fíjense que acá hay 3 puntitos, esto no es optativo, es A, B y C. Primero amortizo por A, si hay pérdidas. Si no hay pérdidas, amortizo por B, es en función del valor de los activos amortizables. Y si no hay ni A ni B, uso C, que es amortizo todo. Pero bueno, vayamos a la A. Si B tiene pérdidas por 100, yo debería amortizar la llave por estas pérdidas. ¿Hasta cuándo? Hasta que la llave quede en 0. Si B tiene 100, tengo que hacer, fíjense que el asiento es al revés, amortización llave 100, esta es cuenta de resultado, y amortización acumulada llave 100. Si acá B tiene pérdidas por 350, como dice que tengo que amortizar por las pérdidas esperadas, no puedo amortizar 350. ¿Por qué? Porque lo tengo que llevar a 0. Entonces el máximo que puedo amortizar es 200. Genial, listo. ¿Qué pasa si B no tiene pérdida? Al contrario, tuvo ganancia. Bueno, ahí me mató. ¿Por qué? Porque el A, que es la secuencia que tengo que seguir, A, B y C, me dice cuando hay pérdidas. ¿Hay pérdidas? No. Bueno, si el A no me funciona, tengo que ir al B. Si no hay pérdidas, amortizo en función del valor residual de los activos amortizables que tenga la controlada. Es decir, bueno, B no tiene pérdidas, pero B tiene un inmueble. Genial. ¿Qué vida útil tiene? Residuales, fíjense cuánto le queda. Y le quedan 4 años. Bueno, agarrás 200 y lo dividís por 4. Estos 50 es lo que vas a amortizar año a año. Vas a hacer este asiento acá. Vas a hacer 50. Vas a hacer 50 del primer año, 50 del segundo año, 50 del tercero, 50 del segundo. Fíjense, año 1, año 2, año 3, año 4. Si ustedes suman la amortización acumulada, te da 200. Llave 200, 200 menos 200, valor residual 0. La amorticé completamente. ¿Qué pasa si B no tiene inmueble? ¿B tiene un inmueble? No. Entonces, vamos a la C. B no tiene pérdida. Tiene ganancia. Bueno, amortizar por bien de uso. B no tiene bien de uso. ¿Cómo que no? No tiene oficina, alquila. No tiene rodados, no tiene rodados. Tiene un leasing. O, como pasaría, está en WeWork. Alquila las oficinas, las instalaciones, todo, no tiene nada. Bueno, si B no tiene pérdida, no puedo usar la opción A. Si B no tiene inmueble, no puedo usar la opción B, que es amortizar en base a la vida útil de su inmueble. ¿Qué tengo que hacer? Se imputa como resultado del ejercicio. Entonces, A no se ve, B tampoco se da, C, y bueno, reconoce todo. ¿Cómo reconozco todo como resultado? ¿Cuánto valía mi llave? En este caso 200. Bueno, si no puedes hacer A, si no puedes hacer B, la fácil es reconocer todo como resultado. Amortización acumulada 200 a amortización llave 200. ¿Dónde van a encontrar esto? En la RT18. RT18, fíjense que habla de varias cosas, pero la parte importante está acá.
Lean esto, fíjense, hay un pequeño detalle cuando puedo activar la llave negativa siempre y cuando los intangibles que tenga valgan algo. Esto lo voy a pasar porque es algo que pueden leer tranquilamente en la RTI acá. Fíjense el ejemplo. Esto también, cuando hay cambios de evaluación. ¿Qué pasa si yo hice una evaluación este año, calculé un ANI y al año, es decir, dentro de los 9 meses, me di cuenta que omití un pasivo? Porque fíjense que ANI es activo menos pasivo. ¿Qué pasa si, faltaba reconocer este préstamo, faltaba reconocer esta deuda, pero yo ya hice el ANI? Bueno, el RT21 te permite hacer ciertos cambios o ciertos ajustes siempre y cuando estés dentro de un plazo. Si vos reconociste o encontraste alguna estimación incorrecta, ya sea por error o por omisión, y eso afectaba la evaluación de tu empresa, si estás en el año siguiente al año en donde encontraste el error, lo podés registrar tocando las dos cuentas de activo, porque fíjense que si mi ANI cambiaba mi EPP y por diferencia cambia la llave. ¿Qué es lo único que no cambia nunca? Es lo que pagué. Lo que yo pagué de caja, lo que pagué de transferencia, no cambia nunca. Ni con cambio de criterio, ni con cambio de medición, ni si es llave positiva, ni si es llave negativa. Lo que pagué es lo que salió. Cuando encuentro este tipo de errores, omisiones o cambios de criterios, lo que puede cambiar son las cuentas que por diferencia varían, que es inversión BPP y llave negativa. Entonces, supongamos que yo hice la compra en el 2019. Si dentro del ejercicio del 2020 identifico un error, puedo ajustar los saldos que están afectados, que es llave y BPP. Si pasa al año siguiente, es decir, si yo la compré en 2019, pasó el 2020 y la reconozco en 2021, ya no puedo tocar BPP. Tengo que tocar llave negativa. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, como pasó más de un año, probablemente yo ya amorticé la llave. Y como la diferencia que yo encontré va a tocar llave, tengo que arreglarlo mediante el problema que genera la llave cuando se amortiza. Es como todo un problema de arrastre. Entonces, en ese caso no te permite tocar activos, sino que te permite tocar activo contra otro resultado. Esto es los puntos claves que tienen que ustedes tener en cuenta. Digamos, esto es el conocimiento troncal que tienen que manejar de la materia en cuanto a BPP. Cuando lean la 21, acuérdense, si ven algo de consolidación, no se asusten, pásenlo. Si ven algo de resultados no trascendidos a terceros, tampoco se asusten, lo omiten y sigan a las partes que sí hemos visto acá. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que es un detallito especial, que es compra sucesiva de acciones. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo compré 10%, como les dije en el primer momento, del Grupo Galicia. Compré el 10% nada más, en la bolsa. Ese 10% no me da ni control conjunto, ni influencia significativa. Bien, la Valúa BNR es una acción que cotiza en bolsa. Vuelvo a comprar acciones, ¿cuánto? Otro 10%, tengo el 20%. ¿Es influencia significativa? No. ¿Tenés control? No. ¿Tenés control conjunto? No. Listo, ¿son acciones que cotizan en bolsa? Sí, bueno, vuelvo a evaluar a BNR. ¿Qué pasa si esas compras sucesivas, es decir, compro 10, compro 10, compro 20 y compro otro 20, fíjense que 10 más 20 más 20 ya me da el 60%. ¿Qué pasa si en esas compras sucesivas que a priori no aplicaba el BPP, era BNR, 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 qué pasa cuando el último BNR me dice, pará, tenés el 60%? Al tener el 60% y tenés la intención de quedarte en la empresa, ya no sos más BNR, sos BPP. ¿Qué pasa cuando pasas de BNR a BPP? Bueno, la RT21 te dice que en caso de compras sucesivas de acciones que te hagan pasar de un método de evaluación, que es BNR, a otro método de evaluación, que es BPP, no tenés que aplicar el método BPP en la inversión que te da BPP, que sería en el momento 4, sino que tenés que retrotraer todo para atrás
y calcular como si tuvieras BPP desde el momento cero. Corregir los resultados por tenencia financieros que te generó, reconocer el ANI, todo. Tenés que reconocer todo como si lo hubieses comprado, como si el BPP aplicara desde que tenés ese 10%. En la práctica es muy difícil y no se usa mucho, con lo cual es muy raro que encuentren este caso, pero es importante saberlo porque la norma así lo pide y lo aclara. Fíjense, acá les dejo el texto. Esto que está acá no es algo que sea novedoso, es lo que dice la RT. Si existen inversiones transitorias, el BPP debe aplicarse no solo a la última inversión o la nueva inversión, sino que a las anteriores, para lo cual se deberá, fíjense, punto A, punto B, punto C en realidad y punto D. Esto está en la RT 21 y va como pregunta de examen. Bueno, si entendieron la teoría, es importante que entiendan la teoría, que es importante saber que si el patrimonio neto de B, por un motivo, por el que sea, aumenta o disminuye, si es un resultado, hace que la inversión de A aumente y disminuya. Y bueno, después vamos a ver en la clase de mañana, que es práctica, cuál es la mecánica, cuál es la operatoria de la registración diaria para este tipo de acciones. Fíjense que solo vimos teoría, vimos algunos asientitos que tienen que ver con cuando uno la compra, cuando uno la ajusta porque tiene mal la llave, cómo reconocer bien la llave, cómo amortizar la llave cuando es positiva, cuando es negativa, en fin. Todo esto, por favor, ténganlo en cuenta para mañana, cuando tengan la clase práctica subida, porque es un tema fundamental. Y no solo es un tema que vemos ahora y lo dejamos, les vuelvo a decir, inversión BPP es la cara, es una cara de una misma moneda que tiene la otra cara que es consolidación de estados contables, que es un tema que vamos a ver, fíjense si no será un tema importante, que tiene no una ni dos, tiene 3 clases. Fíjense, este tema entre BPP y consolidación se lleva 6 clases. Es un montón, con lo cual es un tema importante. Bueno chicos, espero que les haya servido y cualquier cosa nos consultan en el foro.